42 minutos pasaron de las 8 de la mañana y para dar complemento a este análisis que hacíamos por un lado y la información que mostrábamos con los testimonios en primera persona de cada uno de los que fueron opinando e ingresando al gabinete de Javier Milei, estamos en contacto con Pablo Abeluto, que fue ministro de Cultura durante la gestión de Mauricio Macri, la gestión de Juntos por el Cambio, que obviamente estaba integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Pablo, ¿cómo va? Lautaro te saluda, gracias por atendernos. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Un placer charlar con vos. Igualmente para mí. Bueno, montón de preguntas, Pablo, como alguien que conoció a Mauricio Macri, que conoce a Mauricio Macri, que formó parte de su gobierno. ¿Cómo viste este rol de Mauricio Macri yendo a una cena con Javier Milei, enojándose por un lado con la designación de Adorni y después contento con Santilli? Santilli sigue siendo del PRO, sigue respondiendo a Mauricio Macri. Muchas preguntas tengo para hacerte, pero arranquemos por ahí. Bueno, sí, son muchas preguntas. La primera es que evidentemente al PRO yo creo que desde hace ya 6 años, pero básicamente desde hace 2, le falta una orientación estratégica. Es decir, nadie sabe qué es lo que quiere el PRO y estas idas y vueltas de Macri lo que muestran ilustran sobre esto, es decir, son un ejemplo de esto. Lamentablemente, yo lo dije, lo publiqué, lo escribí hace 2 años, al sellar su destino a La Libertad Avanza, el PRO firmó su extinción y a partir de entonces, lamentablemente, la realidad no dejó de darme la razón. Es decir, el PRO, que ustedes recordarán, se imaginaba a sí mismo con bastante soberbia como el adulto en la sala, el que iba a ponerle límites a las cosas que Milei quisiera hacer. En el Congreso no le puso ningún límite y se comportó más bien como otro niñito caprichoso en la sala. Una parte del PRO se fue de inmediato hacia La Libertad Avanza. Algunos, como yo, nos fuimos a la intemperie, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta también, o el caso de la senadora Tagliaferri, o el caso de Emma Ferrario en la legislatura de la ciudad, y otros más. Y otros quedaron dentro de la estructura del PRO, un poco sin saber qué hacer, con esa idea un tanto vaga de que apoyamos lo bueno pero criticamos lo malo, pero nunca criticaron nada malo y solo apoyaron lo que ellos creían que era bueno y que al final se demostró que tampoco era bueno. En ese sentido, hay algo que le falta al PRO, y si tuviera que ponerle nombre a eso que le falta al PRO, es Marcos Peña, que fue, uno piensa, hace 10 años, exactamente hace 10 años, el PRO alcanzaba por primera vez en la historia de un partido no peronista y no radical la presidencia de la nación. De aquello a lo que hay hoy, prácticamente solo hay decadencia, pérdida de identidad, inconsistencia con los valores que en aquel momento se representaron. Yo recuerdo uno de los ejes de aquella campaña del 2015 era vengo a unir a los argentinos. Bueno, hoy la polarización, si algo nos muestra, es que los argentinos parecen cualquier cosa menos estar demasiado unidos en torno al gobierno que se ha elegido. Claramente Diego Santilli no es más del PRO, pero no es que no es más del PRO solamente porque se colgó el buzo violeta, o se puso el buzo violeta. No es más del PRO por una razón muy simple, porque el PRO ya no existe más. No hay cómo ser de algo que ya no existe, y que no tiene identidad, y que no se sabe dónde empieza y dónde termina. El PRO, en cualquier caso, es una facción de La Libertad Avanza, una facción del mileísmo, y que en algunos casos esa facción ha sido ha actuado con desesperación por encontrar un lugar bajo el sol dentro del gobierno, y Diego Santilli lo ha obtenido después de tantos esfuerzos, tantos reconocimientos al gobierno. Su rol en las elecciones legislativas evidentemente le pagó con el premio de ocupar el Ministerio del Interior. Esta situación lo único que hace es ratificar una vez más, el PRO ya no existe. Y como pasa con los viejos amores, fue lindo mientras duró, o al menos fue lindo en la primera parte mientras duró.
cuando llegó al gobierno. ¿Y por qué crees que Mauricio Macri considera que es alguien del PRO y está contento porque ingresó al gobierno de Javier Milei? Porque Macri no, evidentemente tiene una enorme dificultad para aceptar que la extinción del PRO se debe básicamente a sus propios errores políticos. Es decir, en principio errores que vienen desde antes de la elección del 23, como fue esa interna cruel y sangrienta de la cual ambos contrincantes se terminaron alejando del partido. Primero Patricia Bullrich y después Horacio Rodríguez Larreta. Imagínate un partido que tiene dos candidatos a una interna para dirimir la elección presidencial, gana uno, pero al final los dos se van. Entonces ya el PRO se queda sin liderazgos. El liderazgo de Macri, sin duda que es un liderazgo basado en el pasado, no es un liderazgo basado en el presente y en el futuro. ¿Qué tiene Mauricio Macri para ofrecerle al gobierno de la Libertad Avanza que el gobierno de la Libertad Avanza no puede conseguir por sí mismo? Mayorías parlamentarias las ha conseguido solo. Apoyo de los gobernadores lo negocia por su cuenta. Figuras para integrar al gabinete las va a buscar, las ha ido a buscar y las ha conseguido sin que medie la recomendación o la sugerencia de Macri. Macri, en espejo quizás con otro gran liderazgo argentino como es el de Cristina, se encuentran en su crepúsculo. Y claramente la política argentina lo que está pidiendo a gritos, sobre todo después de la estrepitosa derrota de la oposición hace poco más de una semana, es una renovación no solo de las caras de la oposición, no solo de las voces, sino también de las ideas, de los métodos, de lo que ahora se llama narrativas políticas, de la necesidad de una oposición que esté en términos de disrupción, en términos de ruptura, en términos de capacidad de convocatoria, tome muchos de los elementos que ha implicado la llegada de Milei, la llegada de Milei al poder, para cuestionarlos y para lograr ofrecerle a los argentinos una alternativa que sea confiable para ellos, que es lo que hasta ahora lamentablemente no pudo hacer, básicamente por las limitaciones de los liderazgos. Pablo, lo nombrabas a Marcos Peña y Marcos Peña arrancó en el gobierno de Mauricio Macri y terminó en el gobierno de Mauricio Macri. Javier Milei ya lleva a Pose, Francos y ahora a Manuel Adorni, 3 en 2 años, más de uno por año en promedio. Sí, bueno, es que el principal problema que tiene hoy el famoso triángulo de hierro es su desacuerdo. Es decir, son 3 figuras que componen el vértice del poder mileísta, Milei, su hermana y Santiago Caputo, y evidentemente los 3 no están de acuerdo en lo que hay que hacer. Y probablemente los 3 no estén de acuerdo por algo más profundo, porque no saben lo que hay que hacer. Y entonces, mientras tanto, se pelean entre ellos. La relación entre Marcos Peña y Macri es una relación muy especial, la conocí de cerca, donde se trata de 2 personalidades muy diferentes, pero donde había además mucho respeto recíproco. Y Marcos lo que le aportó al PRO, yo creo que Marcos fue de alguna manera el inventor del PRO, el que creó la ideología del PRO, el que creó esa ola nueva que tantos criticaron y tantos apoyamos, y que hoy ya no existe más. El rol, más allá del rol de jefe de gabinete, de lo que hace o deja de hacer, porque hemos tenido buenos jefes de gabinete, como el caso de Marcos Peña, y horrorosos jefes de gabinete durante otros gobiernos, el rol que tiene es seguir, en eso Macri tiene razón, es seguir el funcionamiento día a día del gabinete, coordinarlo, que es uno de los grandes problemas que uno vive dentro de un gobierno, lo que es que el poder se parcela y cada ministerio, cada secretaría, cada dirección se convierte en una especie de feudo, sin comunicación con otros sectores. Ahora, y ese rol que en el gobierno de Macri tenían no solo Marcos Peña, sino sus 2 vicejefes de gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, hoy es inexistente. Sobre todo porque este gobierno lo que ha mostrado a lo largo de sus 2 primeros años es que la gestión le importa muy poco. Es decir, el día a día de gestionar un área del gobierno,
que es algo que ha aprendido, entre otras cosas, que es enormemente difícil y complejo, no es una de las preocupaciones del gobierno. No es una preocupación del gobierno no son una preocupación del gobierno las políticas públicas, no es una preocupación del gobierno cómo avanzar en mejorar los servicios, la calidad de los servicios que reciben de parte del Estado los argentinos, sino más bien todo lo contrario, como hemos visto en el área de salud, en el área de jubilados, con el tema de los discapacitados. Es decir, yo creo que este es un gobierno muy malo a la hora de gobernar en el plano de lo que es la administración pública y coloca a Adorni como jefe de gabinete precisamente porque no cree que eso sea importante y le alcanza con alguien en quien el gobierno cree encontrar virtudes a la hora de comunicar, que bueno, algunos creerán que las tiene, otros creemos que no. Dicen que en privado Milei dijo porque es economista, porque domó a los periodistas y porque es de confianza. Bueno, yo diría básicamente lo último, porque es una persona claramente subordinada. Nadie conoce ninguna idea propia de Adorni que no sea repetir como un loro lo que dice el gobierno, lo cual está bien para un vocero. Nadie pretende que un vocero tenga una identidad política propia, pero en el caso de Adorni es como... Estoy buscando una palabra que no sea ofensiva y no se me ocurre. Es como alguien que está completamente subordinado a la voluntad del amo. Y la voluntad del amo es la voluntad de Milei, con lo cual esa es la idea que Milei tiene del gobierno, donde no hay voces discordantes, equipos de gente diversa que piensa diferente, lo cual sería sano en un gabinete, pero también eso implica valorar el pluralismo y la diversidad democrática, cosa que valoración de la que Milei carece en absoluto. Digo, por lo tanto, es lógico que él imagine su gobierno rodeado de alcahuetes y de gente que piensa como él y de gente que no tiene ideas propias y de gente que lo único que puede hacer es defender con otras palabras, con otro lenguaje, las barbaridades que muchas veces el propio Milei profiere en los medios y en las redes. Gracias, Pablo, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a vos, Leandro, un abrazo. Hasta luego. Pasaba Pablo Belluto, ex ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, hablando de la actualidad de nuestro país y sobre todo el rol del expresidente del Partido Amarillo, o sea, el expresidente de la Nación del Partido Amarillo y el presidente del Partido Amarillo, que para Pablo Belluto dejó de existir. 1000 cosas a la vez. 1000 cosas a la vez. El mar pasa por un embudo. De 8 a 9. En Re FM. Spa y playa en Chapadmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. RCT Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Reservas al 11 4097 3030 o en la web rct.com.ar. 1000 cosas a la vez. Un programa de primera mañana. De 8 a 9. En Re FM. Y bueno, ya fue.